Bajo el sol de Egipto, cuando el nuevo reino alcanzaba su esplendor, los días transcurrían con la certeza de una rueda eterna. Era el tiempo de la dinastía decimonovena, en torno al siglo XIII a.C., cuando el nombre de Ramsés II llenaba estelas y muros. A la sombra de esa grandeza, un pueblo extranjero, los hijos de Israel, se multiplicaba en las llanuras del delta, en la fértil tierra de Gosén. Se levantaban ciudades de almacenaje, Pitom y Pi-Ramsés, con ladrillos cocidos al fuego y sudor. La historia oficial hablaba de gloria. En los márgenes, la memoria de los oprimidos guardaba otro relato. Los israelitas eran fuerza de trabajo y la carga, dicen las viejas canciones, se volvía cada día más dura. El poder teme lo que no controla. En el corazón del palacio, el faraón oyó que aquel pueblo crecía, y el miedo, disfrazado de prudencia, dictó trabajo forzado primero, y luego un decreto que heló la sangre. Cada niño varón hebreo debía morir. A veces la política decide con la frialdad de un cuchillo. En una casa sin inscripciones que la nombren, una madre escondió a su hijo. Todo lo que fue posible. 3 lunas de susurros, de pasos que se vuelven ligeros, de puertas cerradas con cuidado. Afuera, la vida seguía. Adentro, el tiempo era un murmullo tenso. Cuando esconder ya no bastó, Jocabed eligió un camino que ninguna madre imagina: confiar su hijo al mismo río que alimentaba a quienes lo perseguían. Preparó una cesta impermeable, no para el olvido, sino para la esperanza, y la dejó en la orilla donde el carrizo rompe la corriente. Toda historia grande se sostiene en gestos pequeños. La niña vigiló, con el corazón al borde, mientras la cesta descendía suavemente. El Nilo, acostumbrado a recibir ofrendas, ese día recibió una vida que aún no sabía su nombre. Ironías que solo la historia teje. La hija del faraón, debido a bañarse, vio la cesta entre los juncos. La abrió y el llanto del niño cortó el aire. El decreto se quebró ante la compasión. Así, la madre volvió a sostener al hijo por un tiempo más, esta vez bajo la protección de palacio. Lo llamaron Moisés, sacado de las aguas. Los nombres en Egipto eran destino. Entre columnas y escribas, el niño hebreo creció como príncipe adoptado, con maestros de geometría y guerra, con relatos de dioses que no eran el Dios de sus padres. 2 mundos, una sola carne. La corte del nuevo reino formaba a sus príncipes en artes de mando, lectura de jeroglíficos, diplomacia, logística de graneros, cálculo de caravanas. Aprendió a hablar como egipcio y a recordar como hebreo. De noche, quizá, las historias de su nodriza, que era su propia madre, abrían otra ventana. Abraham, Isaac, Jacob, promesas antiguas como la arena. Ningún palacio puede ocultar por siempre el sufrimiento. En Gosén, la realidad era ladrillo y latigazo. Moisés vio el precio de las ciudades que admiraba: callos en las manos, miradas bajas, nombres sin voz en los registros de raciones. Príncipe empezó a sentir que su educación era una armadura que pesaba demasiado. Los israelitas conservaban su identidad en la memoria oral, genealogías, pactos, historias que hacían del tiempo una cuerda. Moisés escuchó, quizá por primera vez con plena conciencia, que aquel Dios sin imagen había prometido descendencia y tierra. Cada nombre que la anciana pronuncia se clava como una estaca en su interior. El joven que dominaba las lenguas de los escribas empezó a leer también las fisuras. ¿Puede un imperio eterno nacer de la humillación diaria? ¿Puede un hombre dividir su alma sin quebrarse? La pregunta no era política, era íntima y peligrosa. A veces una vida cambia en un instante. La injusticia, cuando se vuelve rostro, ya no es concepto. Moisés sintió que algo lo arrancaba de su lugar seguro, como si el nombre que llevaba regresara a reclamar su sentido, sacado de las aguas para sacar a otros de la opresión. El látigo vuelve a silbar en el aire. Todo lo vivido el palacio. El río, la voz de su madre, el peso del decreto converge en un borde. Al otro lado, una decisión que no permite regreso fácil. La justicia hecha con furia se convierte en frontera. Moisés, príncipe formado en artes del mando, alzó la mano contra un egipcio y lo mató. El silencio posterior fue más ensordecedor que el grito del látigo. No era un accidente, era un acto de rebelión. La arena cubrió el cuerpo, pero no la culpa. El hombre que fue educado para gobernar aprendía que el poder tiene precio y que los testigos son más rápidos que la arena. Al día siguiente, Moisés se acerca a 2 hebreos que discuten violentamente. Intenta detenerlos, pero la respuesta lo atraviesa como lanza. El rostro de Moisés se descompone.
El pueblo que llevaba en la sangre no lo reconocía como libertador. El palacio ya lo veía como traidor. Entre dos mundos Moisés no tenía lugar. El crimen llegó a oídos del faraón. En el Egipto del siglo XIII a.C., un príncipe que mataba a un capataz era más peligroso que un ejército extranjero. El decreto fue muerte, y así, el hijo adoptivo del trono, el joven de letras y armas, huyó hacia el este, al desierto, hacia la península del Sinaí. El príncipe se convirtió en fugitivo. El desierto es un maestro cruel. Quita primero la comodidad, luego la esperanza y finalmente la ilusión de control. Pero en ese vacío, Dios abre espacio para nuevas semillas. Junto al pozo de Madián, en tierras al norte de la península arábiga, Moisés descubrió que incluso un fugitivo podía ser protector. Defendió a las hijas de un sacerdote llamado Jetro, y en ese gesto encontró refugio. El hombre que había conocido palacios aprendió a valorar la sencillez del hogar. Jetro lo acogió, y Séfora se convirtió en su esposa. En Madián, Moisés no era príncipe ni esclavo, era pastor. Durante 40 años, Moisés cuidó rebaños en el desierto. A veces el silencio dura décadas, y lo que parece olvido es preparación. Su vida se volvió un círculo de arena, agua y pastoreo, pero el eco de Egipto seguía dentro de él. Mientras Moisés aprendía a escuchar el viento, su pueblo clamaba desde la opresión. El faraón había muerto, pero Egipto seguía siendo cárcel. La Biblia dice que Dios escuchó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En la soledad de la montaña, algo lo esperaba. No era un accidente, sino un encuentro preparado desde antes que naciera, una llama que no se apaga, un fuego que no destruye. La voz del Eterno se abrió paso en medio de lo imposible. Moisés, que huyó de Egipto con las manos manchadas de miedo, escuchó el llamado a regresar como libertador. El hombre que había aprendido el lenguaje de imperios se sentía torpe ante el lenguaje de Dios. Como muchos elegidos, creía no estar preparado. No eran las habilidades de Moisés, sino la presencia del Altísimo, lo que cambiaría la historia. El pastor debía volver al lugar de donde había huido. Egipto, con sus templos y cadenas, lo esperaba. Ese nombre resonaría como trueno en el corazón del esclavo y del rey. El fugitivo se convertía en mensajero, el pastor en profeta. La misión estaba en marcha. Después de 40 años de silencio, Moisés regresó al lugar de su huida. No iba como príncipe, ni como fugitivo, sino como mensajero. El Dios del monte Horeb lo había enviado a enfrentarse al poder más grande de su tiempo, el faraón de Egipto. Dios no dejó solo a Moisés. Aarón, su hermano, fue designado como portavoz. Lo que Moisés temía en su lengua, Aarón lo supliría con palabra clara. Juntos, se convirtieron en la voz de un pueblo esclavizado. Por primera vez en 1900 generaciones, los oprimidos escucharon que no estaban olvidados. La esperanza se encendió como brasa en la oscuridad. Con la seguridad que da la obediencia, no la fuerza, Moisés y Aarón entraron en el corazón del imperio. Ante los relieves que narraban victorias eternas, llevaron un mensaje de libertad. Así, comenzó la confrontación entre un Dios invisible y el rey divinizado de Egipto. Como respuesta, no dio libertad sino más carga. Ordenó que los hebreos fabricaran ladrillos sin paja provista. Debían buscarla ellos mismos, pero entregar la misma cuota diaria. El clamor del pueblo se tornó en amargura contra Moisés. Incluso los elegidos dudan, pero Dios no mide por los primeros resultados, mide por su propósito eterno. El choque no era solo político, sino espiritual. Los sabios de Egipto imitaban los signos, pero la serpiente de Aarón devoró a las de ellos. Una señal silenciosa. La victoria no sería equilibrio, sino dominio. Fue la primera plaga. El río de la vida se volvió sangre. Durante 7 días, Egipto bebió amargura, pero el corazón del faraón permaneció endurecido. Cada plaga golpeaba un pilar de la religión egipcia. Los dioses del Nilo, de la tierra y del aire eran humillados, pero el faraón endurecía más su espíritu, como si la soberbia fuera más fuerte que el dolor. Egipto era la potencia más rica de la región, pero ante cada plaga su poder se volvía ruina. El pueblo egipcio comenzó a temer, pero el faraón no cedía. El 7º golpe fue devastador. Nunca había caído tormenta igual sobre Egipto. Sin embargo, el faraón, con los labios apretados, se aferraba a su orgullo. La economía se desmoronaba. La luz del sol, símbolo de Ra, quedó apagada. Egipto entero parecía rendirse, pero el corazón del faraón permanecía como piedra. El anuncio fue claro.
Lo que Egipto más amaba sería quebrado. El ciclo de plagas llegaba a su clímax. Fue la primera Pascua, una señal de fe y obediencia, una marca en las puertas que cambiaría la historia de Israel. Una noche estaba a punto de dividir la historia en dos. Era la medianoche de un día cualquiera, pero en los cielos se había decretado un giro irreversible. El ángel de la muerte recorría las calles de Egipto, invisible, implacable. El pueblo de Israel obedeció la instrucción: sacrificar un cordero, sin defecto, y marcar los dinteles. No era un rito vacío, era un acto de fe. Cada gota de sangre representaba protección. Cada mesa apresurada recordaba que el viaje comenzaba esa misma noche. Desde el palacio hasta las chozas, ningún hogar egipcio escapó. El primogénito, símbolo de herencia y futuro, fue arrancado en una noche. El imperio más fuerte del mundo probó la fragilidad de la vida. El hombre que se proclamaba hijo de los dioses se encontró impotente ante el Dios invisible de Israel. La soberbia se quebró en el corazón del faraón. La liberación había sido comprada con dolor. Egipto, doblegado, pidió a Israel que se marchara de inmediato. Salieron apresuradamente, sin esperar a que la masa leudara. Así nació el pan sin levadura, símbolo de pureza pero también de urgencia. Eran más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una nación entera, después de siglos de esclavitud, se ponía en marcha hacia lo desconocido. Los egipcios, temiendo más juicios, entregaban sus riquezas a los hebreos. Así, quienes habían trabajado sin paga salieron con la riqueza de un imperio. Dios mismo los acompañaba. Una nube durante el día, una columna de fuego durante la noche. No eran un pueblo fugitivo, sino una nación guiada. Era el comienzo de un viaje que transformaría no solo a un pueblo, sino a la historia de la humanidad. Moisés había visto la gloria y la tragedia. Ahora debía guiar un pueblo inmenso, inexperto y temeroso hacia una tierra que aún no conocían. Pero Egipto no se resignaría. La humillación pesaba más que el dolor. La voz de la venganza comenzaba a levantarse en el corazón del faraón. En la mente del monarca, perder esclavos era perder imperio. En su furia, no vio que se dirigía hacia un desenlace que marcaría para siempre su nombre en la historia. Al llegar al Mar Rojo, la libertad se encontró con un obstáculo imposible. Frente a ellos, las aguas. Detrás, el rugido de un imperio en persecución. Lo que parecía un sueño de libertad amenazaba con convertirse en una trampa mortal. La fe de Israel sería probada al borde de las aguas. ¿Cómo podría un hombre detener a un imperio y abrir un camino donde no lo había? El faraón no soportó la humillación. Con sus mejores guerreros, carros relucientes y lanzas preparadas, decidió recuperar a sus esclavos. La nación más poderosa del mundo persiguió a un pueblo de pastores sin armas. El miedo corrió como un incendio, frente a ellos un mar imposible, detrás un ejército implacable. El clamor del pueblo se volvió contra Moisés. La libertad tan anhelada parecía una condena. El desierto sacaba a la luz la fragilidad de la fe. Era un grito de confianza en medio del caos. Moisés no hablaba desde su fuerza, sino desde la promesa de Dios. Aquella columna que había sido guía ahora se convirtió en escudo. Los egipcios no podían avanzar. La noche sería el escenario de lo imposible. Entonces Dios habló a su siervo: extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Una orden que desafiaba toda lógica, pero que contenía el poder de lo eterno. En aquella noche, el mar obedeció. Donde había caos, se abrió un camino. Las aguas se convirtieron en paredes y el fondo del mar en senda firme. Era la visión más grande que aquellos esclavos habían visto. La naturaleza rendida al mandato de un Dios que abría paso a su pueblo. Uno a uno, miles de pies pisaron el lecho marino. Lo imposible se convirtió en camino de libertad. La soberbia no se detuvo. El ejército del faraón, enceguecido por la furia, entró tras el pueblo de Israel. La trampa estaba tendida. La salvación aún no estaba completa. Mientras un pueblo caminaba hacia la libertad, el enemigo avanzaba para destruirlos en medio del mar. La noche había sido de milagro. La mañana sería de juicio. El mar, que había sido muro, volvió a ser torrente. Los carros se hundieron, los caballos se ahogaron, los soldados desaparecieron. El ejército más poderoso del mundo fue tragado por las aguas. Israel vio a sus enemigos muertos en la orilla. La esclavitud había quedado enterrada en el mar. Por primera vez en siglos, un pueblo cantaba no como esclavo, sino como nación libre. Habían escapado del látigo, pero ahora enfrentarían a la prueba del desierto, donde no bastaba con la libertad, sino con la fe para sobrevivir.
Atrás quedó Egipto y el rugido del mar. Delante una tierra abrasadora. La libertad no los esperaba en campos verdes, sino en el desierto, donde cada día sería una prueba. El pueblo que había visto el mar abrirse dudaba ahora frente a la falta de agua. El hambre y la sed pesaban más que los recuerdos de milagros. Las aguas eran amargas, imposibles de beber. La esperanza se volvió desesperación. Moisés clama a Dios. El Señor le muestra un tronco. Al lanzarlo al agua, ésta se endulza. El desierto se convirtió en aula. Dios les enseñaba que la fe no era solo para lo extraordinario, sino para lo cotidiano. Al amanecer, el pueblo descubrió un alimento desconocido. Lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Pan del cielo que caía cada día, suficiente para cada familia. Cuando el hambre los consumía, también llegaron aves al campamento. Dios proveía no en abundancia desmedida, sino en lo justo para sostenerlos. Donde no había nada, surgió un río. El desierto se transformó en fuente. Una y otra vez Dios rompía la lógica para mostrar su cuidado. El desierto no solo trajo sed y hambre, también enemigos. Amalec los emboscó, pero la victoria no dependía de espadas. Cada vez que Moisés alzaba las manos, Israel vencía. Cuando las bajaba, Amalec avanzaba. Aarón y Hur lo sostuvieron hasta la puesta del sol. La carga de guiar a miles lo desgastaba. Su suegro Jetro le aconsejó: no puedes hacerlo solo. Escoge hombres capaces para que juzguen al pueblo contigo. Era el inicio de un liderazgo compartido, más humano, más sabio. Día tras día una nube los guiaba. Noche tras noche un fuego los protegía. El desierto era prueba, pero también compañía divina. El camino los había llevado hasta el Sinaí. Allí no solo encontrarían agua y pan, sino la voz misma de Dios. El desierto se transformaba en el escenario de un pacto eterno. Moisés debía subir al monte. Allí recibiría palabras que no solo cambiarían a Israel, sino a toda la humanidad. Era el tercer mes desde que Israel había salido de Egipto. Ante ellos, el monte Sinaí se convirtió en un altar viviente. Dios descendió con fuego y estruendo. La montaña ardía, pero no se consumía. En lo alto, Dios habló: si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La libertad de Israel se transformaba en elección: ser nación santa o volver al olvido. El encuentro con lo divino no admitía ligereza. La santidad se convertía en frontera. Cruzarla significaba morir. Trompetas celestiales hicieron temblar al campamento. El pueblo no soportó la voz. Aclamaron que Moisés fuera su mediador porque escuchar directamente a Dios era demasiado para sus oídos mortales. En medio del trueno, la ley fue pronunciada. 10 palabras que marcarían la historia. No matarás, no robarás. Honra a tu padre y a tu madre. No tendrás otros dioses delante de mí. No eran simples normas. Eran la constitución espiritual de un pueblo libre. Aquella generación de esclavos no entendía aún la magnitud de la libertad. Dios no solo los libraba de cadenas físicas, sino de las cadenas invisibles de la injusticia y la idolatría. Allí, en lo alto, Moisés permaneció 40 días y 40 noches, sin pan ni agua, sostenido solo por la presencia divina. El líder se convertía en puente entre cielo y tierra. El Creador quería habitar en medio de su pueblo, no en templos de piedra como los de Egipto, sino en una tienda móvil, tan frágil como sus caminantes, pero llena de gloria. La espera se volvió insoportable, la fe, débil. Los recuerdos de Egipto comenzaron a tentarlos nuevamente. El mismo pueblo que había escuchado la voz de Dios ahora doblaba rodillas ante un ídolo. El pacto recién nacido era ya quebrantado. Era un símbolo doloroso. El pacto había sido destruido antes de comenzar. La traición había caído como un peso, insoportable sobre su corazón. No era solo un líder, era un pastor dispuesto a dar su vida por su pueblo. Su oración fue escuchada. La justicia y la misericordia se encontraron en el Sinaí. La cercanía con Dios lo había marcado para siempre. Moisés llevaba en su piel el resplandor de la gloria. Israel había recibido la ley y el pacto, pero el camino sería largo y la tierra prometida aún estaba lejos. El desierto seguía siendo su destino. Año tras año Israel avanzaba. No era un viaje de semanas, sino de décadas. La tierra prometida estaba cerca, pero la incredulidad los mantenía lejos. La memoria selectiva los traicionaba. Olvidaban los látigos, recordaban solo los sabores.
La esclavitud parecía más atractiva que la incertidumbre de la libertad. Cuando la queja se convirtió en murmuración abierta, un fuego descendió y devoró los extremos del campamento. El miedo los hizo callar, pero no por mucho tiempo. El peso era demasiado. Moisés no podía más. Entonces, 70 ancianos recibieron parte del espíritu que los sostenía. El liderazgo se multiplicaba para evitar que el hombre se quebrara, bajo el peso del pueblo. Codornices cubrieron el campamento. Pero la avidez transformó el don en maldición. Mientras aún masticaban la carne, una plaga se desató entre ellos. No solo el pueblo dudaba, incluso los más cercanos a Moisés se rebelaron. Miriam fue herida con lepra, blanca como la nieve. Solo la intercesión de Moisés la devolvió sana. Espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Volvieron con frutos enormes, prueba de su abundancia, pero también con miedo. Los gigantes habitan allí y nosotros somos como langostas. La incredulidad pesó más que la promesa. Clamaron por volver a Egipto. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, defendieron la fe. El castigo fue pronunciado. Cada día de exploración se convertiría en un año de desierto. 40 años de errar hasta que la generación incrédula muriera en la arena. La tierra se abrió bajo sus pies. El campamento entero tembló mientras los rebeldes eran tragados, vivos. Era un recordatorio brutal. La autoridad de Dios no podía ser disputada como si fuera un simple liderazgo humano. Dios dio agua, pero Moisés no honró el mandato de hablar a la roca. En su ira, golpeó. Ese error le costaría entrar en la tierra prometida. El pueblo clamó. Dios ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta. Quien la mirara, viviría. Una sombra del futuro, donde mirar con fe significaría salvación. Cada rebelión dejaba cicatrices, cada juicio tumbas en la arena. El pueblo avanzaba, pero cada paso era una lección aprendida a la fuerza. Quedaban pocos de aquella primera generación. El desierto se había convertido en cementerio, pero al horizonte Canaán volvía a aparecer. Sería ahora el tiempo de entrar. Después de 40 años, el desierto quedó atrás. Ante los ojos de Israel se levantaba el Jordán, frontera natural que los separaba de Canaán. Era la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, ahora al alcance de la mano. La mayoría de los que habían salido de Egipto habían muerto en la arena. Esta era una nueva generación, nacida en tiendas, criada en la dureza del desierto, con ojos que no recordaban los látigos, sino la libertad. Los reinos vecinos temían a Israel. Edom les negó el paso, Moab los vigilaba con recelo. El avance de Israel no era secreto. La tensión crecía como pólvora al viento. Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir a Israel. Pero cada vez que abría la boca, de su voz salían bendiciones. En lugar de maldición, pronunció una profecía. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Pero la amenaza no siempre venía de fuera. El pueblo cayó en la seducción de los moabitas, entregándose a la idolatría. Una plaga los azotó hasta que Finés, nieto de Aarón, se levantó con celo para detener la corrupción. Moisés sabía que no cruzaría el Jordán. Su error en Meriba lo condenó a ver la tierra, pero no a pisarla. La carga de 40 años pesaba en sus hombros. Josué, hijo de Nun, fue escogido como sucesor. Guerrillero desde su juventud, hombre de fe inquebrantable, sería quien guiara a Israel en la conquista. Moisés impuso sus manos sobre él y lo presentó delante del pueblo. Moisés pronunció las palabras que conocemos como Deuteronomio. Les recordó la ley, la historia y el pacto. Una advertencia resonaba. La vida y la muerte estaban delante de ellos, la bendición o la maldición. La elección era suya. Con poesía y profecía, Moisés les dejó un cántico que recordaba la fidelidad de Dios y la terquedad de Israel. Después bendijo a cada tribu como un padre que sabe que no volverá a ver a sus hijos. Desde la cumbre del Nebo, Moisés contempló la tierra en toda su extensión. El Jordán, Jericó, las colinas de Judá, hasta el mar Mediterráneo. La promesa estaba frente a sus ojos. Allí, solo con Dios, terminó su jornada. Nadie supo dónde fue enterrado. Su historia se cerró con misterio, como un siervo que entregó todo y descansó en la eternidad. El duelo fue breve. Israel debía avanzar. Josué tomó el mando. La tierra prometida no sería un regalo caído del cielo, sino una conquista de fe. Moisés había desaparecido, pero la historia no terminaba allí.
La mayor prueba estaba a punto de comenzar: cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Moisés había partido. El pueblo lloró 30 días en las llanuras de Moab. Era el fin de una era. El hombre que los había sacado de Egipto ya no estaba. Por primera vez, Israel debía caminar sin su profeta, sin su mediador. Era un pueblo libre, pero vulnerable. La pregunta era inevitable: ¿quién los guiaría ahora? Dios habló a Josué como había hablado con Moisés: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. La sucesión estaba confirmada. El Jordán estaba en crecida. Era un obstáculo imposible. Pero cuando los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo río arriba. El pueblo cruzó en seco, como sus padres en el Mar Rojo. Josué erigió un monumento con 12 piedras. Era memoria viva para las generaciones futuras, que Israel supiera que su Dios detuvo el río. Las noticias se extendieron rápidamente. Los reyes cananeos escucharon y temblaron. Israel ya no era un pueblo errante, era un ejército que avanzaba con el respaldo de lo divino. Aunque la misión estaba en sus manos, Josué no olvidaba al hombre que lo había guiado. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su legado caminaba con cada paso de Israel. Era un nuevo pacto. La generación nacida en el desierto debía ser marcada. Así, el pueblo se preparaba espiritualmente antes de enfrentar las murallas de Canaán. Una aparición inesperada lo confirmó: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Josué se inclinó, sabiendo que la batalla no sería ganada por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Por 6 días marcharon alrededor de Jericó. El 7º día, 7 veces. Y cuando sonaron las trompetas, el grito del pueblo retumbó como trueno. Las murallas se derrumbaron ante sus ojos. Así comenzó la conquista. La promesa dejaba de ser visión distante para convertirse en realidad. La tierra ya no estaba solo prometida, ahora era tomada. Moisés no estuvo allí para verlo, pero cada piedra que caía en Jericó llevaba su voz, cada victoria su enseñanza, cada paso de Josué era también el suyo. El libertador había muerto, pero su misión vivía. Israel no era ya un pueblo esclavo ni un pueblo errante. Era una nación nacida en el desierto, lista para escribir una nueva historia bajo la sombra del legado de Moisés.